mucho en el ambiente y una de mis hijas que sufre de alergia ya está afectada, algunos de sus compañeros en el Liceo Francés, y la verdad que sí que se siente el ambiente un poco pesado, un calor inusitado y realmente se siente el efecto del polvo de Sahara, que en esta ocasión anda por la zona del Caribe. Anda como en muchísimas otras ocasiones, no es nada raro en República Dominicana por la ubicación geográfica en que nos encontramos. Tenemos cada cierto tiempo ese mal y yo soy una de las afectadas lamentablemente. Mi alergia terrible, inmediatamente jueves empecé muy mal. Me acordé del polvo de Sahara por mi condición. Tu propio efecto. Mira, Lindsay, eso es una evidencia de que efectivamente el mundo es una aldea global. Sí. Y de que la preservación del medio ambiente es una tarea de todos los seres humanos. Porque no importa la región del mundo donde se encuentra, cuando un efecto natural, como consecuencia de la agresividad con que el hombre trata el medio ambiente y a veces el poco cuidado que pone de la fauna, de la flora y de la calidad del aire, eso impacta, Lindsay, a todas las regiones del mundo, porque el mundo es una aldea global, es un globo terráqueo que debemos preservar y cuidar todo, porque de un ambiente sano, de un aire puro, todos nos beneficiamos, Lindsay. Julio, y a propósito de catástrofes, de nuestro medio ambiente, que es, como tú bien señalas, el mundo, esta es la gran casa, es una sola. Ese gran planeta que se llama Tierra y que todos debemos de cuidar y todos tenemos un compromiso con ella. Saludar a toda la gente de Puerto Rico. Sabemos que muy pocos podrán ver este espacio a pesar de que se transmite y los puertorriqueños tienen en sus hogares la opción de sintonizarnos, pero la mayoría no tiene luz. No, hay una situación bastante precaria, pero a la vez saludo la actitud del gobierno norteamericano frente a la situación caótica que vive Puerto Rico, porque Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer con los puertorriqueños. De hecho, hay un viaje de parte del presidente Donald Trump para esta próxima semana. Se tiene planificado que el martes Donald Trump estará en Puerto Rico, pero antecediéndolo a él, una serie de medidas que se han tomado para agilizar el proceso de reestructuración de esa isla, porque la verdad es que quedó tremendamente golpeada, los daños son terribles y resarcir los mismos va a tomar mucho tiempo y muchos recursos que se van a requerir para poder volver a levantar la isla de Puerto Rico y que todo vuelva a la normalidad, pero para que esto suceda tendrá que pasar un buen tiempo. Así es, Lindsay, nosotros nos unimos a esa cadena de solidaridad que desea la pronta recuperación, la pronta reconstrucción de esa hermana isla del Caribe como Puerto Rico, que fue efectivamente abatida por los dos últimos huracanes que han azotado la zona del Caribe. Saludamos y alabamos la actitud de su clase artística, Chayanne, Ricky Martin, todos se han movilizado a nivel internacional, han hecho gestos, han tenido actitud de solidaridad y han hecho un llamado a su colega de la JEXE Internacional para que esta vez se movilicen enviando ayuda a Puerto Rico. Y yo creo que lo que corresponde desde la República Dominicana también, hacemos voto para que la clase empresarial, que ha tenido un intercambio comercial muy importante con Puerto Rico, el sector de béisbol, que también es muy activo tanto en República Dominicana como en béisbol, se solidaricen, y desde el gobierno también, la mano amiga del gobierno, a pesar de que nosotros fuimos impactados, pero no en la magnitud que lo fue la hermana isla de Puerto Rico, pues todas estas energías, toda esta solidaridad humana se vuelca hacia esa hermana nación, que deseamos que en vez de 4 o 6 meses, en 45 o 60 días pueda restablecer su sistema eléctrico y puedan los puertorriqueños tomar su vida normal, el comercio se reactive, la industria, la manufactura se reactive, y también que los hermanos dominicanos que están allí, que han sido impactados y que están sufriendo la trágica consecuencia de este ciclón, también se incorporen, se unan a las actividades de reconstrucción de esta isla, que cuando la mayoría de dominicanos que han emigrado allá han necesitado la solidaridad de los boricuas, la han tenido. Y nosotros hemos tenido también en los momentos de tragedia la solidaridad de
clase dirigente de Puerto Rico y la clase artística ha sido bastante solidaria. Basta recordar que uno de los artistas simbólicos de Puerto Rico, como es Dani Rivera, se ha establecido en República Dominicana y alaba permanentemente y profesa a nivel universal lo que es su cariño y lo bien que se siente en la República Dominicana. En nombre de esa histórica solidaridad que representa Eugenio María de Hostos, Dani Rivera, que representa a Juan Bosch, que vivió allí como exiliado también, nosotros hacemos un llamado a la clase política nacional y a la comunidad internacional que no dejemos a Puerto Rico solo, que necesita de nuestra solidaridad y de nuestra mano amiga, para que pronto los servicios públicos sean restablecidos, su sistema de comunicación sea restablecido con prontitud y los aeropuertos entren en operaciones y pueda retomar la comunicación a nivel internacional, que es la base del desarrollo económico de esta isla, que tiene como base fundamental, además de la manufactura y la industria, el turismo, siendo una de las islas del Caribe que atrae el turismo a nivel internacional y que junto con República Dominicana también hacemos oferta turística atractiva en el área del Caribe. El presidente Donald Trump muy bien, pienso que dentro de mucho desatino y desacierto que comete, creo que ha actuado con mucha prudencia, con mucho sentido humano, mucho de solidaridad humano, y ha hecho todas las gestiones institucionales que han sido necesarias para desbloquear los fondos y poner a disposición los recursos económicos que se necesiten para la reconstrucción de Puerto Rico. Y ya se anuncia, tal como tú establece el INSI, su presencia física en la próxima semana con funcionarios del gobierno para desde allí activar y emprender las acciones, anunciar las acciones que son necesarias. Se ha anunciado también que todos los equipos de construcción y de reparación necesarios, equipos de ingeniería, equipos de otra naturaleza que necesita Puerto Rico, ya están en barco desde los Estados Unidos, desde el territorio continental de los Estados Unidos hacia la isla de Puerto Rico, para que desde que el presidente Donald Trump desembarque la próxima semana, pues se anuncien allí de manera puntual las acciones necesarias para la reconstrucción de esta hermana isla, el INSI. Sí, bueno, y saludar a todos los artistas que han donado. Por ejemplo, Daddy Yankee donó una suma considerable de $1 millón, y esa comunidad como Luis Fonsi, ese grupo, hicieron un concierto donde estuvieron allí todos esos artistas famosos puertorriqueños. Qué bueno que por lo menos hay voluntad. En estos eventos de la naturaleza surge algo muy bonito, que es la solidaridad, la hermandad, y también el que afloren las emociones, los sentimientos, el apego a su patria, a su isla, a sus hermanos. Eso también es bonito. Esa es la parte linda de un desastre de esa naturaleza. Uno de los artistas, creo que, no sé si fue Ricky Martin Lindsay, que puso a disposición del Servicio de Salud de Puerto Rico su avión privado para que pacientes aquejados de cáncer, de diferentes dolencias, puedan ser trasladados y puedan recibir las atenciones médicas en Miami, en otro lugar de Estados Unidos. Creo que es un gesto también que tiene una enorme trascendencia humana y que hay que alabar y que hay que celebrar. Sí. Bueno, Julio, aquí en la República Dominicana hay otros temas también interesantes, mucha expectativa para la semana próxima. Este próximo lunes se reúne el comité político del PLD. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo mucha esperanza, Lindsay, en que aquí la sensatez se va a imponer y que lo que parece ser un consenso de la clase política, que ya es un consenso del bloque de partido opositor y que representa un sentir mayoritario al interior del Partido de la Liberación Dominicana, como es la celebración con padrón cerrado, la preservación del padrón de los partidos políticos, ese padrón que representa el orgullo y la identidad de usted pertenecer a una organización política, de usted actuar en un espíritu de cuerpo, en un espíritu partidario, pues que se preserve la selección de las autoridades de los partidos y las personas que van a aspirar a los cargos de elección popular, y tanto de presidente, vicepresidente, senador, síndico y diputado, porque se haga con el padrón cerrado, con el padrón partidario,
que es la preservación de las organizaciones políticas como base de la sociedad de la democracia en la sociedad dominicana, y que pareciera ser que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de más en más se hace eco del sentir mayoritario de la ciudadanía y de los militantes políticos, de esa playa de dirigentes que tradicionalmente se han sentido orgullosos de pertenecer tanto al Partido de la Liberación Dominicana como al PRM, al PRD, al Partido Reformista, porque no pierdan su sentido de identidad partidaria, y que el Comité Político, pues entonces en la reunión del día 4, termine de conocer ya en su integralidad la ley de partidos políticos, adoptando la primaria cerrada, la primaria con el padrón partidario como el método de elección de los candidatos a cargos selectivos. Bueno, ahí en esta semana vimos a Felucho participar de un programa de televisión donde él decía, él contaba, ¿no?, la conversación que sostuvo con el presidente de la República, Danilo Medina, refiriéndose específicamente a la utilización de padrón cerrado o padrón abierto para las elecciones internas de los partidos, y que el presidente Medina le manifestó que ese aspecto de la ley de partidos a él le era indiferente, que le daba igual que fuera con padrón abierto como con padrón cerrado. Lo que significa, Julio, que el presidente Danilo Medina no está cerrado a ningún tipo de, digamos, negociación o discusión profunda sobre el tema, y lo hará este próximo lunes con la participación de todos los miembros del comité político. Y la verdad es que eso como que floja un poquito, ¿no?, las cosas. Yo pienso que Danilo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un hombre sensato, un hombre que conoce de la política y los políticos y cómo se desenvuelven los momentos políticos de acuerdo a las circunstancias. Y a pesar de que Danilo quizás favorecería lo que es un padrón cerrado, ya dice, bueno, mira, a mí me da igual. Y yo pienso que mandar Danilo esa señal es importante. ¿Por qué? Porque vienen otras conjeturas, como te decía yo la semana pasada, pero lo que pasa es que si Danilo está tan cerrado con padrón abierto, que es él, esa es la posición que aparentemente, esa es la vía que él más le atrae, de él mantener esa posición pudiera prestarse a otras conjeturas, como los cuestionantes que se han hecho muchos, de qué busca Danilo con insistir en padrón abierto si él no va a ser candidato en el 20. ¿Cuál es el interés tan marcado que tiene el presidente de la República de querer propiciar que esta ley de partidos se apruebe con un padrón abierto para la selección de los candidatos internos de cada organización política? Y entonces vamos a ver qué ocurre en el comité político, porque a pesar de que Felucho dio esa versión, también vemos a quien funge de vocero de la presidencia, que es José Ramón Peralta, promoviendo el padrón abierto, incluso confrontando ideas a nivel ya de redes sociales con otros miembros de esa organización política que no dejan de ser tan importantes o más importantes a nivel interno en cuanto a reconocimiento, participación y militancia en el PLD, gente de muchísimo nivel, y que José Ramón Peralta le queda muy por debajo. Hasta ahí ha llegado la confrontación, que yo pienso que siempre a lo interno de los partidos no todo el mundo va a estar de acuerdo con una sola idea, porque si no, que monótono fuera todo y que poco enriquecedor a la vez. El que uno piense de una manera, otro de otra, eso hace que las discusiones, las ideas se enriquezcan aún más, que de allí surjan elementos nuevos que quizás uno no tiene y el otro se lo aporta. Eso es importante. Ahora, cuando hablamos de la utilización de padrón abierto o cerrado, eso no merece mayor análisis que no sea lo establecido, lo contemplado, porque lo primero es que es violatorio utilizar padrón abierto. Partiendo de allí, violatorio no solamente a la Constitución, sino a los propios estatutos internos del PLD. Y por otro lado, creo que ahí ya no hay debate de ideas, sino de posiciones muy particulares que traen entonces, Julio, como consecuencia y se interpreta como
digamos que ya cosas personales, como te digo, ya son cosas que traen otros intereses particulares. Así es, Lindsay. Bueno, la discusión se ha centrado, tú mencionaste a Felucho Jiménez. A Felucho Jiménez y José Ramón Peralta, lo único que tienen de común es que ambos son de Las Vegas. De Las Vegas. Pero Felucho Jiménez es un político formado al interior del Partido de la Liberación Dominicana, con quien a veces nosotros tenemos mucha disidencia, Lindsay. Sí. Pero esa disidencia no nos hace ver, no nos hace conocer su trayectoria como militante del Partido de la Liberación Dominicana desde temprana edad, desde joven. Estuvo al lado del profesor Juan Bosch. Es un producto de la militancia partidaria. Probablemente si Felucho se hubiese dedicado a hacer dinero, no hubiese llegado a ser la figura trascendente que es, ni hubiese tenido el peso y la gravitación política que tiene tanto al interior del Partido de la Liberación Dominicana como en la sociedad dominicana. Y yo creo que eso es un aval suficiente para que Felucho un poco diga que el presidente Danilo Medina le ha dicho que no le importa que sea padrón abierto o padrón cerrado. Felucho Jiménez y Danilo Medina son la expresión, Lindsay, de lo que es la constancia del trabajo político y del trabajo militante al interior de una organización política, como lo es también el expresidente doctor Leonel Fernández, que decía la diferencia que era un partido de militantes, un partido disciplinado, un partido que aprecia y valora el trabajo de sus militantes cuando resultó electo candidato presidencial en la primera ocasión, que dijo que no tuvo que dar ni un solo centavo para ostentar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, José Ramón Peralta, que promueve el padrón abierto, es una persona, nunca ha hecho vida política, ha hecho vida empresarial, y luego de ser un mediano empresario se vinculó a la actividad política, pero no ha hecho la transición de la lógica de reflexión de un político y sigue pensando como un empresario. El empresario lógicamente privilegia y piensa en la utilidad, en el rentismo que una determinada acción le puede procurar. Y como él entiende que si se hace con padrón abierto, como dispone de muchos recursos y mucha capacidad de dinero, él pudiera en cualquier momento entonces ostentar una candidatura al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que esa no es el sentir, el pensar mayoritario de los dirigentes ni de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y Danilo Medina, que viene de esa tradición de militante, de esa tradición partidaria, un hombre del aparato partidario que ha manejado desde siempre, que ha trabajado en el aparato partidario y que aprecia, aquilata y valoriza a los dirigentes de su entorno en función principalmente de su tradición partidaria. Yo creo que lo más sensato es que actúe en consonancia con lo que él es, un producto político de un trabajo de militante al interior de una organización. Y aprobar una ley de primaria, Lindsay, con padrón abierto es liquidar los partidos políticos, es liquidar la carrera política de muchos militantes, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de otras organizaciones que tienen 20, 25 y 30 años dedicados en cuerpo y alma a la acción política como acción de servicio, no como acción de enriquecimiento personal ni de búsqueda de intereses individuales. De ahí que la lógica de reflexión del secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, sea lógicamente una lógica empresarial, una lógica rentista, y difiera de la lógica de Felucho, que tiene que ser una lógica política y que debiera ser, reiteramos, la lógica del presidente Danilo Medina, porque él viene de esa tradición. En el Partido Revolucionario Moderno ya el Miguel, su candidato Luis Abinader, lo ha dicho, es partidario de que sea padrón cerrado, porque entienden que eso representa mayores oportunidades para los militantes de las organizaciones políticas poder acceder a un cargo de elección popular. Nosotros aspiramos, Licia, que el próximo martes entonces el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, en una búsqueda de consenso, en una decisión consensuada y armónica, entonces termine apoyando ya lo que es el respeto a la tradición militante, respeto a la decisión jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia y al sentido de la Constitución, en los derechos de elegir y ser elegido, establecido en el marco de la Constitución del año 2010, de que debe ser en torno a un padrón cerrado de militantes que deben ser electos los candidatos a los cargos de elección popular. Mira, lo que va a ser el lunes, no martes, Julio, la reunión, lunes a las 7 de la noche, perfecto, en la Casa Presidencial de la doctor Piñeiro, pero ojalá y la reunión del lunes no traiga mayores contratiempos. Y lo digo porque, contrario a otros momentos,
no se le había visto sacar la cabeza a José Ramón Peralta, que no es una figura cualquiera. De hecho, yo decía, pero ¿con qué cara este señor puede salir a opinar sobre un tema político de tanta trascendencia, un hombre que en estos momentos lleva un caso judicial de corrupción de la más aberrante que puede existir y que puede llevar a cabo un político? Sea cierto o no, la acusación que le hace Fañas, donde él dice tener una cantidad de pruebas extraordinaria. Fañas, que es el encargado de asuntos agropecuarios del Partido Revolucionario Moderno, está llevando un caso grueso y se está llevando a cabo en los tribunales. Y en ese proceso, el acusado directo es el ministro administrativo, Julio, de la Presidencia, donde se le acusa nada más ni nada menos que tengo algo que me hace seña, pero vamos a terminar, ¿verdad? Porque no sé qué tan grave puede ser lo que tenga, que ahora es que se dan cuenta. Entonces, hacemos el amplio, ¿verdad? Pero lo que yo quiero señalar es de que justamente este señor, que lleva un caso tan grueso donde él se le está acusando de un tanto estropear, de ser parte de una confabulación donde se está maltratando a uno de los sectores más importantes de este país, que es el sector agropecuario, es un caso grave, cuando también los números que arroja el propio gobierno han evidenciado que el sector agropecuario viene decreciendo a niveles estrepitosos en la República Dominicana, y eso es grave. Bueno, pues este señor sale en esta semana a hablar de ley de partidos con su cara más fresca que una lechuga, como que en este país no hay una cosa que se llama vergüenza, no hay una cosa que se llama ética profesional. Todo eso parece ser que fue un burro que vino y se la comió y acabó con eso en este país, y ya nadie tiene ningún tipo de pudor, de vergüenza. Y él sale a opinar sobre la ley de partidos, perfecto. Él tiene derecho quizás, lo único que quizás también se ve un tanto feo. Y yo creo que en ese sentido, el que él, sea él quien salga a hablar de ley de partidos, más que bien hace mucho mal, porque la gente no solo lo ve con desprecio, sino que ya es algo hasta asqueante. Pero él ha salido, él no es miembro del comité político, quien sí es miembro del comité político es justamente el señor Felucho Jiménez, miembro fundador, casi fundador, porque tiene muchísimos años, igual que Danilo. Él es de esa misma generación, Danilo, Temo, ese grupo, Leonel Fernández. Sí, pero Danilo no es fundador, Danilo era Paco Oredo. Felucho sí es fundador del PLD. Felucho, pero que te digo que son de esa vienen de la primera camada de generación. De esa misma camada. Entonces, yo la verdad es que después de haber hablado un miembro del comité político, como es Felucho Jiménez, y que se le ve muy de cerca del presidente Danilo Medina, viene este caballero que también es una gente muy cercana al presidente Danilo Medina y contradice totalmente lo que está diciendo Felucho Jiménez. Entonces, al final, seamos todos nosotros el jurado y hay que darle la interpretación, a menos que también este grupito esté jugando a lo que está jugando Trump en los Estados Unidos, que es la ley del loco. Sí, esa ley del loco, que como se le denomina, entonces a lo mejor es eso, que quieren jugar a la ley del loco, es la ley o la teoría del loco. Entonces quieren jugar a la teoría del loco. Uno dice una cosa, el otro dice otra y al final salen con otra. Entonces vamos a ver ya, sin más preámbulos, qué es lo que va a pasar este próximo lunes 2 de octubre, a ver si es la teoría del loco a lo que están jugando, quién tuvo la razón, si Peralta o Felucho Jiménez. Sí. Vamos a la pausa, Julio, y retornamos en unos instantes. Un sistema de seguimiento, de monitoreo.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El Senado aprobó en única lectura una resolución que solicita al Poder Ejecutivo incluir la construcción de la hidroeléctrica del Artibonito en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado del año 2018. Los que estén de acuerdo, favor, levantar su mano. Aprobado. Mientras que en segunda lectura fue aprobado el proyecto de ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de Azua. Y en primera lectura fue sancionado el proyecto que declara el Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Dominicana y la reconoce como Patrimonio Cultural Internacional de la República Dominicana. La Comisión Bicameral, que estudia los proyectos de leyes de partido y agrupaciones políticas y de régimen electoral, continúa escuchando la opinión de los diversos sectores en torno al tema. El pasado lunes recibió el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, con quien trató diversos puntos, entre estos los límites de gastos en la precampaña y en la campaña electoral. Este es uno de los temas que todavía no hay un consenso definitivo en la comisión y estamos escuchando voces de personas expertas y quién más que el magistrado presidente de la Junta Central Electoral. En la reunión del jueves, la comisión consensuó sobre el tema del financiamiento y apertura de locales y dejó sobre la mesa los puntos de la cuota de la mujer y los padrones electorales. Durante la semana también se reunieron las comisiones permanentes de Hacienda, la de Defensa y Seguridad Nacional, la de Interior y Policía y Seguridad, la de Justicia y Derechos Humanos y la permanente de Salud Pública. Finalizamos con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien recibió en su despacho al embajador de México en el país, Carlos Tirado Zavala. En el marco de la visita de cortesía realizada por el diplomático mexicano al presidente de la Cámara Alta, ambos trataron diversos temas de interés. Encuentra las mejores entrevistas, música, turismo, ocurrencias y mucho más en cada entrega del más entretenido de la televisión, Jerónimo Show. Va a dolerte hasta los huesos, pero estará de sobra todo tu arrepentimiento. Y ahí sigue la cosa. ¿Y la pastilla cuándo te llega? Vete a la farmacia y cómprame la pastilla. Diversión a su propio estilo. Jerónimo Show. Por aquí, por Super Canal. Música, farándula, noticias y más. La señal que nos une. Solo en Jerónimo Show. Conoce un mundo donde los chiquitos y toda la familia tienen su espacio. El Show de Huguito. Ya son las 10. Prende tu TV. Llama a tu amiguito y al vecino de una vez. Diversión, bailes, concursos, artistas invitados y mucho más para pasar toda una hora de entretenimiento. El Show de Huguito. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. La República Dominicana tiene maravillas tropicales, playas,
monumentos históricos, una exquisita gastronomía y el carisma que nos caracteriza. Pero también tiene al grupo Supercanal. Date el lujo de darle a tu marca o negocio la publicidad que necesita en República Dominicana, Puerto Rico y los Estados Unidos. Únete a nuestra gran familia, el Grupo Supercanal. Para denuncias, información, solicitudes de espacio publicitario o pautas comerciales, contáctanos al 646-319-0906 o escríbenos al correo carlosdelavegatv@gmail.com. Supercanal, la señal que nos une. Hola mis amigos, yo soy José Alduey Sierra y te invito a disfrutar una nueva edición de la tarde del programa Entre Líderes. De 4 a 5, de lunes a viernes, Entre Líderes para toda la familia. Y como siempre, en la noche, de 10 a 11, Entre Líderes. Que no solo cuenta la información, también cuentan las noticias con otros son. Quema una goma, no le hacen caso. Se mete a una huelga de hambre, tampoco le hacen caso. Yo no entiendo realmente, pero algo hay que hacer. Entrevistas, comentarios, reportajes y lo mejor de la actualidad, llevados a ustedes con un estilo único. Juan Cruz Trifolio nos trae todo eso y mucho más. Aquí está el campeón de la televisión dominicana para el mundo. Con punto y coma. Con punto y coma. Por aquí, por Supercanal. La señal que nos une. Empezando la semana, este pasado lunes, el presidente Medina se reunió con su consejo de gobierno. Hubo consejo de gobierno y allí se aprobó el presupuesto para el próximo año 2018. Un presupuesto que cuando yo lo vi yo dije, bueno, ¿y de dónde es que vamos a buscar todos estos cuartos? 815,000 millones de pesos el presupuesto del año próximo. El presupuesto de este año fue de 711,000 millones de pesos, lo que significa un incremento de más de 100,000 millones de pesos al presupuesto del año próximo, con unas recaudaciones fiscales cada vez más deprimentes, aunque ellos han dicho que ahora dije que tienen una mega super hiper estrategia, que dije que van a recolectar enciendo cuarto por donde quiera. Entonces yo no sé cómo es que lo van a hacer, Julio, pero la verdad es que todo tiene un tope, todo tiene un límite, y por más eficiente que quieran ser ellos recaudando los impuestos, recaudando recursos, vamos a tener un endeudamiento y un déficit como cada año. Ya para este año el déficit fue de 200,000 millones de pesos y se ve que para el próximo año ese déficit va a aumentar enormemente en casi 300,000 millones de pesos. ¿Quién nos salva? Usted, compañero, explíqueme, ¿con qué se come eso? Bueno, Lizzy, efectivamente, tal como le establece el marco presupuestario, el presidente de la República convocó no el Consejo de Gobierno, sino el Consejo de Ministros, a partir de la Constitución del año 2010, que debe hacerlo antes del 30 de septiembre para que luego no le sea modificado con una mayoría simple en el Congreso. Se convocó, todos los ministros escucharon los presupuestos, los presupuestos teóricos sobre los cuales se elaborará el presupuesto del año 2018. Efectivamente, un aumento considerable, Lindsay, de 103,000 millones para una totalidad, tal como tú lo has dicho, de 814,000 millones. 14,000 no, redondelo en 15 porque son 114,700 que no sé cuánto. Y una cifra. Lo novedoso, Lindsay, de esto es un poco que el gobierno aumentó la inversión en el sector salud. El gobierno tiene más de 50 hospitales que están en vías de reparación, sí, y que mantienen una situación caótica el sector de salud.
Yo creo que apropiarle desde ya los recursos necesarios para la culminación de estos trabajos es muy importante. Otra noticia importante, Lindsay, es que el déficit, que en el año 2017 fue de 2.3 del Producto Interno Bruto, se le baja un 0.1% y se establece un déficit para el año 2018 de 2.2. Los críticos del presupuesto establecen ahí, el periodista, el economista Pavel Contreras recriminaba que el gobierno ya lleva 10 años, Lindsay, que un poco se corresponde con tu preocupación, 10 años aprobando presupuestos deficitarios con un déficit por encima de un 2% del Producto Interno Bruto. Los topes de los déficits a nivel internacional rondan entre 1.5 y 3%, la Unión Europea establece como tope un 3%, y el tope que se establece en la República Dominicana por lo que son los estándares y los topes internacionales. Quizá la mayor preocupación es que este 2.3%, este déficit se cubrirá con financiamiento. Los recursos que ingresarán por concepto de impuestos y aranceles ascienden a 667 mil millones, Lindsay, y 147 mil millones más que había que buscar de financiamiento tanto interno como externo, en momentos en que ya amplios sectores de la opinión pública nacional y de los agentes económicos comienzan a llamar la atención de lo elevado del endeudamiento público en la República Dominicana. Desde mi perspectiva, es loable que el presidente lo haya hecho con tiempo, que lo hayan aprobado, lo hayan consensuado en Consejo de Ministros, y que tenga un aumento de un 5% para priorizar las obras que el presidente necesita acelerar en el año 2018. Porque efectivamente la inversión pública es el motor que mayor dinamiza la economía dominicana. Y si ha habido aviso de recesión, de que ha habido una desaceleración en el crecimiento de la economía como consecuencia de la tímida inversión pública que el gobierno ha hecho en las principales obras, pues debemos de esperar que en el año 2018 obras simbólicas como la segunda estación del metro, que tiene 18 meses paralizada, como la circunvalación de Santo Domingo, como la carretera Rancho Arriba, Juan Adrián, que es la carretera Cibao Sur, la circunvalación de Asua, y una serie de obras de infraestructura que ya van para 2 años, la circunvalación sur de San Juan de la Maguana, que están detenidas, pues se hayan apropiado los recursos presupuestarios necesarios en el presupuesto del año 2018 para que haya un relanzamiento de la inversión pública en el sector construcción, que es el sector que mayor dinamismo crea en la economía dominicana. Hay que poner atención, Lindsay, yo me sumo a la preocupación tuya de que no se puede continuar operando un presupuesto con un financiamiento con el financiamiento externo y externo tan alto, y que el gobierno debe ya abocarse a lo que es un pacto fiscal. Otros sectores recriminan y reprochan al gobierno que se aboca a un aumento de 100 mil millones sin hacer el pacto fiscal que le permita identificar la fuente de dónde aumentará los recursos. Yo soy partidario, igual que tú, que hasta que no se hagan los ajustes tributarios, hasta que no se limite ese enorme crédito tributario que se da en excepción fiscal y se hagan los ajustes para que la economía tenga los ingresos que necesita, no es saludable para la economía que sigamos endeudando el país y que sigamos aprobando presupuestos con un alto componente de endeudamiento externo. Bueno, Julio, yo cuando vi las partidas de cómo se iban a distribuir esos recursos, pues la verdad es que no dejo de seguir en la posición que desde un primer momento tuve respecto al 4% para la educación. Me llamó enormemente cómo va a crecer el presupuesto a educación en 154 mil millones de pesos. Y que lo que haya salido de esa reunión y la justificación es de que para el próximo año se van a construir escuelas. Ya vimos el fracaso de la construcción de escuelas en estos años, tanto de los primeros 4 años del gobierno de Danilo como de este primer año de su gobierno. Un desastre en ese sentido con el tema del Ministerio de Educación. Un ministro que no funciona, pero un ministerio que no cuenta con un plan estratégico a desarrollarse, con todos los recursos habidos y por haber. El tiempo le ha dado la razón
a Leonel Fernández, hay que decirlo. Cáigale bien a quien no le caiga, si a uno le cae bien, si al otro sí le cae, es la razón. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Leonel desde un primer momento planteó que no era un 4% a educación, que educación había que invertir, seguir invirtiendo como en los gobiernos del PLD, primero presidido por él y luego por Danilo, iban haciéndolo de manera gradual a medida que el propio sector lo fuera demandando, pero que había que concentrarse más en el tema de la calidad y que para eso había que llegar a grandes transformaciones luego de un consenso y de elaborar un plan de educación. Eso no se hizo y se puso y se antepuso la carreta delante de los bueyes. O sea, se buscaron todos los cuartos del mundo, pero no se dijo para qué, ni se tenía planeado para qué. Ahora hay mucho dinero y no se sabe cómo es que se va a gastar el dinero. Entonces yo pienso que seguir por esa vía, seguir por ese camino, va en detrimento de muchos otros sectores, porque entonces se está malgastando, mal usando esos recursos en detrimento del sector salud, en detrimento del sector agropecuario, en detrimento de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, y en detrimento de muchos otros sectores que requieren de recursos, no lo tienen, y uno que tiene demasiado y no tiene un plan. Entonces, ahí hay un desequilibrio. No es que se dejen de destinar recursos para educación. Yo estoy de acuerdo con que se destinen los recursos que esa institución y esa cartera demanda, pero no que usted le dé todos los recursos del mundo, aún lo demande o no, aún lo requiera o no, porque estamos trabajando como gente sin ningún tipo de criterio, gentes improvisadas, que somos demasiado improvisadas, que dejamos las cosas sueltas. No puede ser. Son de los temas, Julio, que cuando tú ves el desglose de la distribución de los 814,000 millones que se tienen planificados para el próximo año, tú dices, Dios mío, cuánto dinero mal usado, mal empleado. Vino la queja, por ejemplo, una minuta Vares Mirabal se quejaba de que a la OISOE le estaban destinando miles de millones de pesos para construcción de cosas, cuando la OISOE, el rol que se supone debe de desempeñar es la supervisión de obras del Estado, no que debe de construir nada, pero eso es un debate que viene desde hace mucho tiempo. Y ahí vienen las reacciones de los distintos sectores que también opinan respecto al conocimiento de ese presupuesto que ahora va al Congreso de la República para ser conocido allí. Así es, Liz. Quizá un aspecto positivo a resaltar, tú has resaltado todos los gazapos que tiene, como un ministerio que no hizo una planificación estratégica para ir aumentando paulatinamente o para ir haciendo un uso racional de esos recursos de manera integral, no solamente en obra de infraestructura, sino también en la mejora del de la currícula y en la mejora también de la capacitación de la oferta educativa. Al no hacer esa planificación de manera integral, como tiene que a la prisa y con toda la contingencia que implica la utilización de recursos a la prisa, ahí tenemos una situación un poco dramática en el Ministerio de Educación, que más que Ministerio de Educación pareciera ser que es un Ministerio de Obra Pública, porque ha priorizado todo el impulso de su gestión en la construcción de escuelas y no hemos visto mejorías sustanciales en la calidad de la educación. El presidente ha venido haciendo un esfuerzo en el tema de la reforestación. Vimos que asignó 2.500 millones de pesos, sí, que aunque es una suma irrisoria para el aumento de la masa bocosa en la República Dominicana, y aunque ha escogido zonas muy parciales como la zona del sur, pero se necesitan. Lo ideal hubiese sido poner destinar 5.000 millones al tema de la reforestación y ampliar
todo la cobertura de Bocosa, de toda la región sur que está bastante devastada, y no los limitados territorios donde lo ha establecido el presidente de la República. La vicepresidencia, Lindsay, en esta ocasión se hizo justicia, se le apropiaron 1.000 y pico de millones para la construcción de Ciudad Mujer, que es un proyecto muy ambicioso y muy novedoso de la vicepresidencia de la República, motorizado por la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que procura crear un espacio para un poco hacer frente de manera mucho más efectiva a lo que es el tema de la violencia de género en la República Dominicana. Entendemos que esto es loable, y tú decías la crítica de Minuta Bare Mirabal a que más de 50.000 millones se le apropiaron a la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado, la OISOE, aunque desde el gobierno se dice que como la mayoría de la reconstrucción de los hospitales está a cargo de la OISOE, se le asignó estos recursos para que termine una vez y por todas la responsabilidad de la restauración de estos hospitales. Aspiramos a que después, ya que termine la restauración de los hospitales, el perfil y la incidencia de la Oficina Supervisora de Obras del Estado disminuya, porque efectivamente es un órgano técnico de supervisión que no debería suplantar las funciones del Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio que está destinado por ley a la construcción de obras de infraestructura en la República Dominicana. Bueno, ahí está. Vamos a ver que finalmente, yo creo que se va a conocer el presupuesto sin ningún problema en el Congreso de la República. Y otro tema... Sí, antes, quizá la negociación venga que desde la Cámara de Diputados y del Senado se pida algún aumento de la proporción. Ya el presidente del otro poder del Estado, Mariano Germán, también ha dicho que necesita más recursos. Sí. Y yo creo que sí hay que hacer algunos ajustes, quizá incluir alguna mejoría presupuestaria al presidente de la Suprema Corte de Justicia para la puesta en operaciones de muchos tribunales Lindsay que no han entrado en operaciones por falta de recursos, y que un poco impacta negativamente el servicio tan fundamental para la convivencia pacífica y armónica de la sociedad como un eficiente y eficaz servicio de justicia. Ciertamente es así. Mira, Julio, y empezando a ventilarse lo que prometía ser todo un éxito, ya empezó a fracasar antes de iniciar. Me refiero a los esfuerzos que vino haciendo la República Dominicana con el propósito de que tanto el gobierno venezolano como la oposición retornaran al diálogo. Hubo la celebración de que la oposición y el gobierno venezolano aceptaron ese diálogo, y se puso a disposición el gobierno dominicano para que sea en República Dominicana donde se discutan, donde se sientan en la mesa de las negociaciones ambas partes. Sin embargo, se dio el anuncio desde la Cancillería de la República, lo dio el propio Danilo Medina, de que para el día, creo que era 28, 27 de este mes de septiembre, bueno, pues se iban a reunir otra vez la oposición y el gobierno venezolano, y lo que pasó fue, Julio, que al final la oposición dijo no, nosotros no vamos a ningún diálogo, abortó el diálogo nueva vez, y nosotros lamentamos muchísimo, Julio, esa situación. Así es, Lindsay, hay que ser con esto honesto, y hay que alabar el esfuerzo que está haciendo el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, en su condición de presidente de la Internacional Socialista para América Latina, en la promoción del diálogo para la construcción de la paz y la solución de los conflictos políticos en la hermana República de Venezuela. Bueno. Saludamos esa iniciativa, Lindsay, y lamentamos que como técnica de negociación, porque fue una técnica de negociación lo que empleó la oposición al no integrarse al diálogo, argumentando que muchos de los acuerdos que se tomaron aquí no habían avanzado. Parece que es un juego táctico un poco para ver cómo avanzan en lo que se había acordado y continuar. Yo creo que quizás lo alentador de esto es que la oposición no ha declarado un retiro del diálogo, sino una especie de repliegue táctico hasta ver que se avance en la agenda y en los acuerdos preliminares a que se llegó en la República Dominicana en 3 puntos fundamentales que ellos enumeraron. Muy lamentable lo que pasó entre la oposición y el gobierno venezolano, y República Dominicana solo que tuvo la intención, el deseo de que se restablecieran esas negociaciones. Y así llegamos al final, Julio, por el día de hoy. Doy las gracias como siempre a los amigos que nos siguen desde sus hogares, a ti, Julio,
Espero que tengas feliz fin de semana o ya. Solamente queda, ¿verdad? Lo poco que queda y las horas que quedan, que la pases bien, que disfruten en familia. A ti deseo que el polvo de Sahara, que ya se va mañana, te elimine esa alergia y que te integre con el vigor y la profundidad con que tú siempre lo haces. Gracias, Julio. A ustedes también, amigos. Hasta la próxima.